Muy buenas tardes. Hoy nos toca hablar sobre tumores periampulares. ¿Cómo definimos? El cáncer que afecta la cabeza del páncreas, 2 centímetros más o menos distales del colédoco, ampolla de Vater o de la mucosa duodenal vecina a la papila de Vater. ¿Ya? Los tumores periampulares corresponden a un grupo heterogéneo de tumores que se ubican en la región anatómica que le da su nombre, o sea, periampular. Cerca a la papila de Vater, ¿ya? O la ampolla de Vater. De acuerdo a su origen, pueden ser tumores de la cabeza de páncreas, como lo dijimos, de la vía biliar distal o de la papila misma de Vater, ¿ya? O algunos tumores duodenales también. Como podemos ver, aquí está la anatomía. Y dentro de la anatomía podemos ver, esta es la región periampular, donde los tumores que se desarrollan a 2 centímetros por dentro de esta región es lo que vamos a denominar tumores periampulares. Aquí vemos un ejemplo de algunas tumoraciones que pueden desarrollarse a nivel de la papila, de la cabeza del páncreas, del conducto distal, del colédoco. El cáncer de páncreas es el más frecuente de todos estos tumores, sin embargo hay otras neoplásicas pancreáticas, ya como los tumores de islotes, tumores quísticos, carcinoides, metastasis, etc. Lesiones inflamatorias como la pancreatitis, úlceras penetrantes, adenopatías regionales, incluso algunos cálculos biliares enclavados pueden simular un cuadro clínico y pueden confundir con el diagnóstico. Todos estos tumores hay diferencias regionales marcadas en su incidencia y en su prevalencia. Dentro de la anatomía patológica, el cáncer de páncreas, el adenocarcinoma de páncreas, es la causa más frecuente y es el más frecuente de todos. Después viene el tumor carcinoide, algunos citoadenocarcinomas y los melanomas. Dentro de los hallazgos histológicos, como vemos a ver aquí, el adenocarcinoma de cabeza de páncreas es el más frecuente, con un 56% ya de todos los hallazgos histológicos. El adenocarcinoma de ampolla de Vater, 22%, el adenocarcinoma de duodenos, ya el somatostioma de la ampolla de Vater, gastrinoma de páncreas y algún tumor neuroendocrino del páncreas no muy específico. Estaría en el último lugar. Dentro de los factores de riesgo en el cáncer de páncreas, la raza negra, algunos productos químicos, una dieta rica en grasa y proteínas y el tabaquismo aumentan el riesgo. Para los tumores de la vía biliar, la presencia de cálculos y la ingesta de alimentos contaminados con aflatoxinas, así como enfermedades como la colitis ulcerosa, idiopática, colangitis esclerosante, aumentan también la frecuencia de este tipo de tumores de vía biliar. La asociación de los tumores de origen en el duodeno, ya periampular como adenomas originados en la mucosa, confirma la secuencia adenocarcinoma, ya adenoma y carcinoma, o sea, cualquier adenoma que se pueda presentar a nivel de mucosa, ya puede evolucionar a un carcinoma. Con grandes avances puede producir su comprensión desde el punto de vista histológico, su comprensión desde el punto de vista histológico y de las alteraciones genéticas involucradas que pueden explicarnos por qué se produce esta migración de un adenoma a una degeneración en adenocarcinoma. Los adenomas de la ampolla de Vater se presentan en casi todos los pacientes con síndrome de Gardner. La frecuencia de carcinoma de ampolla y duodeno en pacientes con poliposis familiar es 250 veces mayor a la población general, que no tiene ningún tipo de esta alteración, y representa una importante causa de muerte, ya después de la coledocotomía en estos pacientes sobre todo. Entre los signos y síntomas, pues vamos a tener el signo sobre todo de un síndrome coledociano. ¿Qué es el síndrome coledociano? Es la obstrucción de la vía biliar, lo cual nos va a producir ictericia, coluria y acolia, ¿ya? A veces cuando la obstrucción es parcial todavía, la colia no está presente, pero nos va a presentar una ictericia, una coluria, un prurito generalizado, la baja de peso, que es un factor muy importante, y la presencia del dolor abdominal difuso, el cual no cede
así nomás, tiene un antecedente de cronicidad bastante frecuente. El 18% ya considerados localmente irresecables, ya por angiografía o por tomografía axial computarizada, y el 8% de los considerados ya con invasión vascular por ultrasonografía endoscópica resulta finalmente resecable. ¿Ya? El 20% estimados localmente irresecables por un cirujano con menos experiencia son resecables por cirujanos expertos. ¿Qué nos quiere decir esto? De que lo ideal donde se deben manejar este tipo de tumores es en lugares donde exista bastante experiencia en manejo en manejo de pacientes oncológicos desde el punto de vista quirúrgico. El tratamiento de estos tumores tiene también que estar dirigido no solo a lograr la curación, sino también a la paliación más efectiva de aquellos pacientes en los cuales la cirugía con intento curativo no sea posible. O sea, sobre todo mejorar la parte sintomatológica que tiene el paciente. La región periampular representa desde el punto de vista anatómico una región muy compleja. La vecindad de las estructuras íntimamente relacionadas en su función digestiva y que comparten algunos aspectos como la irrigación sanguínea y el drenaje linfático permite que las enfermedades que afectan a esta región tengan manifestaciones clínicas y muchas veces enfrentamientos diagnósticos y terapéuticos similares. Como le dije, dentro de las manifestaciones clínicas básicamente hay un compromiso local y menos frecuente un compromiso a distancia. El compromiso de la vía biliar distal produce ictericia obstructiva de lenta instalación, como le dije, que puede producir el primero ictericia y coluria y la colia pues más tardíamente, ¿ya? Pero con el tiempo puede llegar a ser muy intensa. Se asocia un prurito marcado que puede llegar a ser invalidante y coluria acentuada. Algunos pacientes refieren hipo o acolia. Baja de peso en 30 a 50%, refieren náuseas también y vómitos. El dolor es uno de los síntomas más incapacitantes y angustiantes para el paciente y su familia. Puede ser causado por infiltración del plexo celíaco o por la obstrucción de la vía biliar o pancreática. Existen diferentes métodos para controlar el dolor, desde el uso adecuado de analgésicos por vía oral o parenteral, y eventualmente se puede llegar a usar por vía peridural o intratecal, hasta inclusive la ablación quirúrgica o química del plexo celíaco. Cada vez es más importante el concepto de calidad de vida en estos pacientes, ya que el pronóstico no es muy bueno, pero por lo menos dar cierta calidad de vida al paciente. El signo de Corbusier-Terrier o tumor palpable cuando podemos palpar la vesícula biliar en hipocondrio derecho, generalmente por la presencia de tumor de cabeza de páncreas. Eso llamamos signo de Corbusier-Terrier. Hablando de la ictericia obstructiva, esta es la manifestación más frecuente y muchas veces el motivo de consulta de los pacientes con tumores periampulares y está presente cerca del 70-90% de los pacientes. Además produce anorexia marcada, náuseas, prurito, que puede ser intenso, como dije, invalidante. El paciente quiere deshacerse la piel rascándose porque no hay muchas formas de controlar este prurito. Hay síndrome de malabsorción y desnutrición en el paciente, por lo cual va a enflaquecer. Ya menos frecuente se puede presentarse cuadros de colangitis, ya síndromes hemorragíparos y alguna disfunción renal. La obstrucción duodenal son generalmente los tumores duodenales que obstruyen precozmente el lumen duodenal, ya cuando por un crecimiento local a este nivel. ¿Ya? Otras manifestaciones, diabetes en los tumores de páncreas puede presentarse en un 15 o un 20%, ya algunas manifestaciones psiquiátricas como la depresión, vasculares, como la trombosis venosa profunda, ¿ya? Y menos frecuentes son las manifestaciones hemorrágicas por déficit de vitamina K. Esto debido a la colestasia. Al producirse la colestasia hay una disminución ya de los factores de que ella dependen. El factor 2, el factor 7, 9 y 10, que son algunos llamados los K dependientes que se llaman, ¿ya? Entonces, cuando hay una colestasis,
no hay una absorción de vitamina K, por lo tanto no se van a formar estos factores, lo cual puede producir una alteración, sobre todo en el tiempo de protrombina. Algunos pacientes se manifiestan con anemia ferropriva. La colangitis presenta como un cuadro febril, es poco, la colangitis que se presentara como un cuadro febril no es muy frecuente, o sea, como dijimos, las colangitis no son frecuentes, ¿ya? En pacientes con obstrucción neoplásica de la vía biliar, pero aumenta en forma importante una vez que esta es instrumentalizada, ya sea con fines de diagnóstico o terapéutico. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una colangitis pura, debido a una obstrucción por un tumor. Entonces, mientras no se haga ningún procedimiento quirúrgico, instrumentación como ERCP, colocación de stent o cualquier otro tipo de procedimiento, probablemente no se presente una colangitis. Pero si hacemos la instrumentalización de la vía biliar, probablemente lleguemos a contaminar esta vía biliar ya y podamos tener el riesgo de que el paciente presente una colangitis. Dentro del estudio diagnóstico y estadificación, una buena historia clínica y un prolijio examen físico son fundamentales para evaluar la condición general del paciente. Y una selección de él o de los métodos iniciales del estudio de acuerdo a la manifestación clínica predominante, ictericia, mal vaciamiento gástrico, masa palpable, etcétera, para realizar estudios de diagnóstico. En la evaluación clínica, la edad, estado funcional, enfermedades asociadas y preexistentes constituyen elementos generales a evaluar. Otras manifestaciones como enfermedad litiásica conocida, anemia, diabetes, estatorrea de reciente comienzo, ya antecedentes de hemorragia gastrointestinal también pueden ser considerados. La hiperbilirrubinemia de predominio directo, aumento de fosfatasa alcalina, aumento de transaminasa y eventualmente aumento de tiempo de protrombina y las características de la vía biliar en los métodos de imagen. Es importante hacer una evaluación de todo esto. Dentro de los métodos diagnósticos, la ecografía, aparte del laboratorial, la ecografía abdominal, ya que nos puede mostrar la presencia de la tumoración, dilatación de conducto colédoco, ya la tomografía axial computarizada que sí nos va a ayudar a encontrar a observar una masa a nivel duodenal o de cabeza de páncreas, ya la colangiografía endoscópica, ya a través de una endoscopía digestiva alta, la ERCP, ya o una colangiografía percutánea también nos pueden ayudar a detectar la obstrucción a nivel del drenaje de la vía biliar. Ultrasonografía endoscópica, laparoscopía, ultrasonografía laparoscópica, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nosotros podemos ver ya una imagen ya donde se puede observar la presencia de una masa tumoral donde nos está separando, como le dije, las capas del duodeno. ¿Ya? Aquí vemos una tomografía donde podemos ver la imagen de una masa tumoral que corresponde a la parte de la cabeza del páncreas. Aquí a nivel también otra imagen de un tumor bien marcado a nivel de la cabeza de páncreas, una imagen muy grande, un tumor bastante grande. Aquí tenemos la imagen, esta es la ERCP que llamamos, donde podemos hacer la canalización de la vía biliar, ya a través de la papila, ¿no? Que son métodos de diagnóstico que utilizamos. Aquí vemos la imagen de una ERCP donde hemos hecho la colangiografía. Esta es una colangiopancreatografía porque podemos ver el conducto de Wilson, el cual también está contrastado. Inclusive aquí vemos un contraste de la vesícula biliar que ha sido contrastada. Aquí vemos otra imagen del hígado, como les dije, otra ERCP. Estamos viendo la vía biliar, hepático izquierdo, hepático derecho y la vesícula biliar. Aquí tenemos hepático izquierdo, hepático derecho, ya, y la vía biliar con su conducto cístico y su vesícula biliar. Entonces aquí vemos imágenes ya de un linfoma de Mal, se llama, a nivel de la papila, ya donde está ocupando gran parte de la circunferencia duodenal. Aquí vemos una canalización de la papila ya, con
realizando una ERCP. Acá vemos otra tumoración que está periampular, ya que está prácticamente obstruyendo casi la luz duodenal. ¿Ya? Aquí vemos otra tumoración periampular también. Ya tenemos la papila duodenal que está comprometida con una tumoración. Dentro de los laboratorios, pues la bilirrubina es importante, como dijimos que uno de los principales síntomas que puede presentar el paciente es la ictericia, pues entonces vamos a tener un patrón una bilirrubina elevada a expensa de la directa, siguiendo un patrón de tipo obstructivo. ¿Ya? Aquí vemos una tumoración periampular, ya se ha hecho la resección duodenal y tenemos la tumoración a este nivel. Sobre los tumores periampulares, Whipple y colaboradores describen quirúrgicamente la resección de los carcinomas periampulares en 1935. Whipple describe una cirugía que incluye la resección de la cabeza del páncreas, segunda porción del duodeno, mitad distal del estómago, puede preservar o no el píloro y la presencia y la primera porción del duodeno, Generalmente se llama una gastropancreatoduodenectomía total. Se hace una anastomosis pancreato-yeyunal, hepático-yeyunal y gastro o duodeno-yeyunal, Es una gastrectomía, se saca la parte distal del estómago, la primera y segunda porción de duodeno, incluyendo la cabeza del páncreas, y se hace a manera de una Y de Rux. Es una cirugía bien complicada, una cirugía que no la realizan en todos los centros, porque se necesita cierto adiestramiento para hacer este tipo de cirugía, Entonces aquí vemos una resección de una pieza que se ha hecho a través de una pancreatoduodenectomía, gastropancreatoduodenectomía. Hablando dentro de lo que es el pronóstico, en términos de morbilidad y mortalidad pueden influir fuertemente en los resultados, generalmente a largo plazo, con respecto a la calidad de vida y sobrevida. Separar completamente los resultados, eliminando la morbilidad y mortalidad perioperatoria del análisis final, puede resultar engañoso al momento de ofrecer un tratamiento a un paciente determinado. Entonces, no se puede separar la morbilidad y mortalidad quirúrgica como la postquirúrgica. Todos influyen porque el nivel de mortalidad es demasiado alto. Inicialmente, los pacientes sometidos a pancreatoduodenectomía con preservación de píloro, una complicación frecuente fue el retardo del vaciamiento gástrico, con frecuencia entre el 30 y 50% de los pacientes. Sin embargo, la optimización de la irrigación antropilórica, evitar el daño del nervio de Latarjet y minimizando las fístulas pancreáticas ha disminuido su incidencia. Una vez descartada la obstrucción mecánica, mediante endoscopía o radiología, el manejo se basa en la descompresión gástrica y nutrición parenteral o enteral. Estadía intrahospitalaria alrededor de 15 a 20 días en pacientes sometidos a pancreatoduodenectomía. Actualmente, al hacer este tipo de procedimientos laparoscópicos, entonces el tiempo de estadía hospitalario es mucho más corto. El principal factor determinante en los resultados a largo plazo en términos de sobrevida de los pacientes con tumores periampulares es el sitio de origen de estos. El cáncer de páncreas es el más frecuente y con peor pronóstico. En pacientes resecados por cáncer de páncreas, la sobrevida global alcanza cerca del 5%, que contrasta con el 30 a 50% reportado para pacientes resecados por cáncer de ampolla de Vater, vía biliar distal o de duodeno. Asimismo, la resecabilidad varía notablemente de acuerdo al origen del tumor. Por ejemplo, la resecabilidad para tumores originados en la cabeza de páncreas oscila entre el 15 a 20%, mientras que para los tumores de la ampolla alcanza el 50 a 88% y con sobrevida entre 21 y 56%, superior a los reportados por el cáncer de páncreas. Otro factor pronóstico importante es el comportamiento ganglionar por tumor.
Debe enfatizarse que entre un 15 y un 20% de los tumores que el cirujano estima como cáncer ductal de páncreas resulta ser otros tumores periampulares en el análisis final de la pieza operatoria. Entonces hablamos dentro de las complicaciones posoperatorias de este tipo de cirugía, pues tenemos la sepsis de la herida, ya, insuficiencias cardíacas, seguimiento intraabdominal, sangramiento intraabdominal, peritonitis, distrés respiratorio, sepsis, fallo multiorgánico, hiperglicemia, etcétera, etcétera, son las diferentes complicaciones que se nos podrían presentar con este tipo de cirugía. Algunas patologías asociadas que nos pueden complicar también son todas estas: hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía isquémica, colecistopatía litiásica, enfermedades ulcerosas pépticas. Entonces, todos estos pacientes en esos porcentajes pueden presentar. Dentro de la terapia paliativa, pues puede ser quirúrgica o no quirúrgica, como dije, cuya orientación y selección debe ajustarse a la condición general del paciente y el compromiso local que exista el tumor, ya encausado en un marco de equilibrio costo-efectividad y acorde a la experiencia y disponibilidad de la capacidad de las técnicas locales, o sea, de la capacidad y experiencia de quirúrgica que tengan los cirujanos de la zona. Dentro de paliación quirúrgica tenemos, como le dije, la pancreatoduodenectomía, aquellas para desviar el flujo biliar, descomprimir la vía biliar obstruida, drenaje externo mediante una sonda T o interna, anastomosis colecistoentéricas o colédoco o hepático entéricas. Las anastomosis colédoco hepático duodenal han sido utilizadas con éxito en pacientes con patología benigna y también con pacientes con neoplasia. Sin embargo, la técnica más usada son las derivaciones colecisto o colédoco yeyunales, ¿ya? Entonces, son más directas, como le dije, y la técnica es mucho más fácil de realizar. Bueno, aquí tenemos una imagen de un fragmento, ya, se ha hecho una extirpación de una parte duodenal donde se encontraba una tumoración, ya, y tenemos aquí la anastomosis, ya, que se ha hecho inmediatamente después de la extirpación. Y tenemos un tumor en la cuarta porción del duodeno donde también se hace la extirpación, ya, y retiramos el tumor y pues hacemos la anastomosis, como les dije. Paliación endoscópica. Bueno, la intubación endoscópica de la vía biliar descrita en 1980, el éxito 85-90% en pacientes con obstrucción duodenal, se prefiere la doble derivación. En pacientes con obstrucción duodenal es preferible hacer la doble derivación quirúrgica, ¿ya? Pero en pacientes con obstrucción de la vía biliar se ha descrito un éxito que es la colocación de tubos de stent dentro de la vía biliar. Las complicaciones relacionadas a la ERCP, como colangitis, pancreatitis, perforación de la vía biliar, o tardías como colecistitis, perforación duodenal, migración de fractura o oclusión de la prótesis, la morbilidad reportada desde el 0 al 35%, sobrevida cercana a 6 meses. La mayor complicación es la oclusión de la prótesis y que se produzca una nueva ictericia, ¿ya? Y como segundo caso, la colangitis. Una vida media de 6 a 8 meses, el recambio necesario solo en 20 a 30% de los sobrevivientes, ya que muchos pacientes fallecen antes. Entonces, estas son medidas paliativas, como digo, cuando tenemos la obstrucción de la vía biliar, pues la colocación endoscópicamente de prótesis de stent, ya para favorecer el drenaje biliar y evitar así la ictericia, que generalmente es la causa es la complicación y la sintomatología más terrible que puede tener un paciente, que el paciente muera rascándose, ya queriendo deshacerse la piel por el prurito que tiene. Entonces estas medidas se las hace para eso. Pero generalmente como la sobrevida de 6 a 8 meses como máximo. La aparición hay unas prótesis metálicas que son autoexpandibles, la duración de la permeabilidad a largo plazo es superior también que a los stent normales para pacientes con sobrevida proyectada menor a 6 meses, presencia de metástasis hepáticas, carcinomatóxicas o en pacientes añosos
o de alto riesgo, se prefiere el drenaje endoscópico. ¿Ya? Entonces, actualmente se está haciendo bastante el tema del drenaje endoscópico en este tipo de pacientes, ya que es un método práctico utilizando estos tipos de stent, ya un método práctico y la invasión no produce mucha alteración. ¿Ya? En pacientes que tienen más probabilidad de sobrevivir se podría utilizar las prótesis metálicas autoexpandibles. ¿Ya? Y eso es todo, jóvenes. Les agradezco su atención. Muchas gracias.